Arquitectura del vínculo consciente, un espacio de reflexión profunda sobre la relación más importante de tu vida, la relación que tienes contigo. Aquí exploramos sobre cómo nuestros patrones internos, nuestras heridas y nuestras formas de amar influyen en cada vínculo que construimos. Este podcast es una invitación a repensar nuestras relaciones e iluminar el camino del autoconocimiento para transformar y crear vínculos más conscientes, más auténticos y más libres. Porque la relación que tienes contigo sostiene todas las demás. Bienvenido. Yo soy Sandra Romero y te agradezco que estés conmigo en este espacio, aquí y ahora. Tu tarea no es buscar el amor, sino simplemente buscar y encontrar todas las barreras dentro de ti que has construido contra él. Rumi. ¿Te has preguntado alguna vez cómo es la relación que tienes contigo? Y si ya lo has reflexionado, ¿te has preguntado qué tan honesta, verdadera, leal y libre es realmente esa relación? Porque muchas veces cuando nos ponemos a hablar de relaciones, lo primero que hacemos es apuntar el dedo. Es decir, lo hacemos desde lo que nos hicieron, de lo que dimos y no dimos en la relación, desde lo que salió mal, desde lo que anhelábamos, lo que perdimos, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de nuestros vínculos, generalmente señalamos los errores, apuntamos a los culpables, nos percibimos como víctimas y buscamos tratar de entender qué tanto pasó ahí afuera. Pero pocas veces nos metemos a explorar el territorio del yo con la misma energía y el mismo tiempo. Pocas veces nos detenemos a buscar claridad y sobre todo responsabilidad en el vínculo más silencioso, el más constante y ese inevitable y permanente vínculo con nosotros mismos. Yo quiero preguntarte para abrir este episodio, ¿cómo te hablas cuando nadie te escucha? ¿Cómo te miras cuando te fallas? ¿Qué te dices cuando te equivocas? ¿Desde dónde te juzgas? ¿Cómo te justificas ante tus errores? ¿Tomas responsabilidad de ti o culpas o huyes? ¿Te lo has preguntado? Y también has observado cuál es tu personaje favorito cuando se trata de tus relaciones. Y aquí es donde comienza todo el asunto y también donde se pone bastante incómodo. No en el vínculo que se fue y nos dejó o dejamos ir, no en el que no llegó, ni tampoco en el que nos hirió, nos hizo sufrir, nos rompió el corazón o nos marcó. Empieza con el vínculo interno que rara vez cuestionamos y que determina absolutamente todo lo demás. Por eso hoy vamos a hablar del vínculo primordial, ese de ti contigo, y de tu quehacer y responsabilidad con él. De esa relación que por más que le huyes, que por más que la saboteas, que por más que la evades o por más que la dejas hasta el final, ahí permanece, a la espera de ser integrada, amada y tomada en cuenta. Hace 3 años y medio, después de buscar la oportunidad y cumplir el sueño, logré hacer ese viaje a la India que tanto anhelaba. Fueron 5 semanas y no en vacaciones tradicionales de playa, diversión o romance. No era con familia, ni pareja, ni amigos, ni ninguno de los contextos donde yo me desenvolvía. Y debo reconocer que al principio fue bastante liberador salirme de todos esos contextos y roles en donde yo me desempeñaba en mi vida, como madre, como hija, como amiga, como esposa, como terapeuta, etc. Y cuando haces esos viajes, sucede eso. Dejas atrás todos los personajes que construyes a lo largo de tu vida para encajar en los diversos círculos o roles sociales o munditos, que es bastante normal y natural. Pero poder darte la oportunidad de salirte de todo y observar tu propia vida desde lejos y como personaje externo, debo confesar que es profundamente liberador y sanador.
Y claro, ahí me pregunté, ¿por qué necesitaría yo irme a la India para encontrarme o para observarme sin juicio? ¿Y por qué no podía verme yo aquí en mi propia vida y en mi propio mundo día a día con esa visión que te da el viaje? Y hay algo que los investigadores llevan años observando y que a mí me parece fascinante, que muchos de los grandes cambios de la vida no siempre ocurren tras la terapia. En algunos casos, como el mío, ocurren tras un fuerte viaje, en otros sucede ante un evento o episodio choqueante o importante. Varias investigaciones señalan que en el caso de las personas que han hecho viajes largos o lejos, pues de repente cambian su vida por completo. La pregunta es, ¿por qué pasa esto? Porque cuando viajamos, especialmente a solas, a un lugar completamente ajeno, pues nuestro cerebro se ve forzado a salir de piloto automático y por ende de toda postura cómoda. Calles nuevas, idiomas nuevos, comida, gente diferente. Y claro, el sistema nervioso ya no puede adaptarse o apoyarse en los scripts viejos, en las respuestas automáticas y en los patrones de siempre. Y en este espacio, en esta interrupción, el automatismo desaparece. Los psicólogos le llaman la ventana de plasticidad, un momento donde el cerebro está más dispuesto a reescribirse y donde las decisiones se van tomando desde un lugar más genuino y no desde el miedo, la costumbre y la zona de confort. Y hay algo todavía más poderoso, que el viaje nos quita los roles. Dejamos de ser algo para alguien, el empleado, el jefe, la pareja, el hijo, el hermano, el cliente, el socio, el proveedor, el alumno, el maestro. Porque cada rol tiene reglas y expectativas. Es una versión de ti que se supone que debes cumplir. Y claro, sin darnos cuenta, nos vamos moldeando a cada uno de ellos durante el día y durante los años. Para mí en India todos esos roles se disolvieron. Era yo una persona moviéndome en el espacio sin etiquetas, ni expectativas, ni nadie que necesitara nada específico de mí. Y claro, en ese silencio y sin roles, pues sucede que escuchas la voz de tu interior, sin máscaras ni presión externa. Ya no hay voces sobre lo que se espera de ti, ni tampoco lo que deberías querer o desear. Y aquí comienza a emerger tu voz de forma sutil y genuina. Y claro, también este tipo de viajes restauran la confianza en uno mismo. Porque cuando caminas o te pierdes en una ciudad extraña, te toca encontrar la salida. Si no entiendes el idioma, te las arreglas. Si algo sale mal o no estaba planeado, buscas la solución. Y cada una de esas pequeñas victorias conquistadas en ese territorio ajeno o desconocido, pues le van diciendo a tu sistema nervioso que puedes, que eres capaz y que cuentas contigo mismo. Y que, claro, debes escucharte. Y esa confianza que se construye en la experiencia real y no en un taller o en un libro, pues es exactamente la base de la arquitectura de la autoestima genuina. Lo que yo descubrí cuando me di ese tiempo y ese espacio entre masajes, terapias, medicina, alimentación, silencio y mucho masala chai, es que el vínculo conmigo misma es la base, los cimientos y la estructura que todo lo sostiene. La autoestima no se construye buscando validación externa. Se construye dándote el tiempo y el espacio en la relación que tienes contigo y desde adentro. Y la psicología moderna lo confirma, que también hay un bucle constante entre cómo te ves y cómo te relacionas. Las personas que tienen una relación sólida consigo mismas construyen vínculos más sanos con los demás. Y los vínculos sanos también fortalecen a su vez la relación con uno mismo. Pero si comenzamos en un mal terreno con malos cimientos o estructuras falsas, la relación con nosotros mismos comienza a fracturarse, a borrarse o queda enterrada, confusa, debajo de 1000 roles. Y todo eso que esté construido así reflejará hacia afuera exactamente eso. Y es cierto, atraemos lo que somos porque proyectamos exactamente eso. Nos relacionamos desde lo que creemos que merecemos. Y repetimos patrones no porque queramos sufrir, sino porque nuestra relación interna nos está marcando el camino sin darnos cuenta. Por eso a veces rompemos con relaciones tóxicas y encontramos lo mismo en la siguiente.
Podremos cambiar de trabajo, de ciudad, de pareja y el problema nos va a seguir a donde vayamos. Porque nuestros problemas no están afuera, nunca lo han estado. No necesitas irte a India ni a ningún lado para descubrirlo. Y ese es mi mensaje y el corazón de este episodio. Pero lo que sí necesitamos es hacer exactamente lo que el viaje me obligó a mí a hacer, a detenerme por un momento, a reevaluar y reflexionar. Y cada uno de nosotros sabemos en el fondo cuándo es necesario hacer esta pausa. Porque si no lo haces tú, ¿qué crees? La vida te va a forzar a hacerlo tarde que temprano. Sobre todo cuando las cosas ya no son sostenibles. Siempre lo sabes y lo has sabido. Cuando es momento de rendirse ante las máscaras y quitarse los roles por un momento para escucharte, para mirarte con honestidad, con curiosidad y con el mismo amor y compasión que le darías a alguien que amas y amas profundamente. A esto yo le llamo el vínculo primordial. De eso vamos a hablar hoy. Y para eso vamos a necesitar mirar la estructura y un plan. Ahora, para trabajar la relación contigo mismo, es importante mirar las bases estructurales de la arquitectura del vínculo primordial. Y por eso hice este podcast, porque sin estructura y buenas intenciones, nos vamos a quedar en el aire y cayendo en el mismo hoyo. Cuando hablamos del vínculo primordial, es importante hablar de 3 pilares en una construcción y lo vamos a ir trabajando a detalle y en profundidad en los próximos episodios, pero quiero dejárselos ahorita como parte de un plano arquitectónico del vínculo. El primer elemento o primer pilar son los cimientos, como cualquier construcción. Y lo vamos a llamar la autoconciencia. Y claro, si te has fijado en una construcción, los cimientos es lo primero que se hace, pero a su vez también es lo que no vemos porque queda debajo y queda enterrado. Sin embargo, son los cimientos lo que sostienen todas las estructuras. Por eso, la autoconciencia en este caso son los cimientos no visibles del vínculo y tiene que ver con la capacidad de observarnos mientras ocurrimos y vivimos nuestra vida. Es ser capaces de observar qué sentimos, cómo reaccionamos, qué patrones se repiten en nuestra vida, qué nos mueve, a qué le huimos, qué nos paraliza. Porque la autoconciencia es la capacidad de vernos con honestidad mientras nuestra vida va sucediendo. Pero aquí hay algo clave. Hay que ser honestos y no juzgar, porque no se trata de bueno o malo. Porque los cimientos de una construcción no la califican, la sostienen simplemente. Así que el trabajo de la autoconciencia no es sentenciarnos, es vernos sin fiscales, sin condena, sin un discurso de lo que deberíamos sentir, pensar o ser. El problema está en que la mayoría de los humanos vivimos como en piloto automático y yo a veces digo anestesiados. Es decir, respondemos, huimos, reaccionamos, nos herimos y herimos a otros, sin darnos cuenta. Y claro, cuando llegan las crisis, llamados sismos, temblores y huracanes, pues honestamente no sabemos ni qué pasó, ni cómo llegamos ahí, y mucho menos cómo resolverlo. Ahora, un grado intenso de autoconciencia o falta de autoconciencia, yo le puedo llamar el desdibujamiento. ¿A qué me refiero? A que hay personas que no saben ni quiénes son. Es no saber ni qué quiero, ni qué me hace feliz. ¿Por qué? Porque han sido tal vez años sin observación personal, sin escuchar o distinguir mi propia voz del resto. Y aquí básicamente la construcción existe, pero los cimientos jamás han sido revisados. El segundo pilar en el plano del vínculo son las paredes y lo vamos a llamar el autoconcepto. El autoconcepto son los límites entre tú y el otro. Y es la estructura que define quién eres, pero también qué espacio ocupas en el mundo y en la relación. ¿Cuáles son tus valores?
¿Qué necesitas de una relación? ¿Dónde están tus límites? ¿Qué puedes negociar o ceder con libertad? ¿Y qué jamás harías porque implica traicionarte? Aquí también está el tipo de relaciones que construyes y cuáles no tienen cabida en tu vida y en tu espacio. ¿Te lo has preguntado? Porque las delimitaciones físicas dicen hasta aquí llego yo y aquí empieza el otro. Ahora, un punto importante en el autoconcepto o en las paredes es que no son permanentes, porque un espacio siempre se puede renovar, ampliar o achicar. Una construcción viva cambia con el tiempo, con las etapas de la vida, como lo hacemos cada uno de nosotros. Y eso está bien porque es parte de la evolución humana. Es más, el problema es no cambiar, es nunca actualizar los planos y seguir viviendo en una estructura que ya no corresponde ni contigo ni con tu vida. Cuando hablamos de paredes, el escenario es terrible si no hay paredes ni delimitaciones. Imagínate vivir en una casa en donde ni los baños tienen paredes. Cuando no hay autoconciencia, cuando no sabemos quiénes somos ni cuáles son nuestros límites, créanme, el vacío se llena. ¿Con qué? Pues con la identidad, los valores y las decisiones de algo más, de alguien más. Y es como tener un paracaidistas en tu casa, que si no te das cuenta o los dejas, ocuparán y vivirán tu vida y tu casa. El tercer pilar en el plano es la puerta y lo vamos a llamar el autodeterminismo. Y yo siento que aquí es donde estamos la mayoría de las personas, porque en general hay cimientos y sabemos más o menos quiénes somos, hay paredes, es decir, límites y podemos definir nuestras necesidades innegociables. El problema está en la puerta, en que la dejamos abierta 24/7 o le abrimos a cualquiera. ¿Por qué? Por miedo a decepcionar, por el chantaje emocional, consciente o inconsciente, y también por el tremendo deber ser. Es eso que todo el tiempo escuchamos de lo que deberíamos ser, hacer, aprovechar. Es un bombardeo constante en todas las direcciones. Vivir ante esta presión externa que nos indica o nos quiere moldear para hacernos pensar, sentir y actuar de tal o cual forma. Y nos volvemos complacientes. Y ello deriva en una incongruencia que termina muy mal. Porque ceder y apechugar y autosabotearse una y otra vez cada vez que estás a punto de elegirte, comienza por mermarte a ti mismo. Así que el autodeterminismo es tomar el control de la puerta en tus manos. Y esto es un salto cuántico del cual les prometo que voy a hablar a profundidad en otro episodio. Porque se trata de pasar de saber quién soy y qué quiero a verdaderamente elegirlo, elegirme todos los días. Así que por más presión afuera o por más voces que te digan cómo deberías vivir, o por miedo a la soledad, o por a decepción ajena, que seas tú quien decide quién entra, qué entra, quién sale y hacia dónde sale, no tiene precio alguno. Así que en la construcción del vínculo primordial, vamos a trabajar con estos 3 elementos: cimiento, paredes y puerta, autoconciencia, autoconcepto y autodeterminismo. 3 piezas claves y entrelazadas que se construyen, tal como cuerpo, mente y espíritu. Porque no podemos levantar paredes sólidas sobre tierra fangosa o cimientos que jamás hemos revisado. Pero tampoco podemos tomar la puerta en nuestras manos si no sabemos qué y a quién estamos protegiendo. Y para cerrar este episodio, más allá de los conceptos, me gustaría dejar a la mesa algunas preguntas para reflexionar sobre nuestra propia arquitectura y nuestro vínculo primordial. ¿Cuándo fue la última vez que te detuviste de verdad a preguntarte cómo estás tú? No cómo está tu relación, no cómo está tu pareja, tus hijos,
tu trabajo o tu familia. Tú, ¿cuándo fue la última vez que le prestaste atención al vínculo más silencioso y más importante que tienes? Y por eso abrí este episodio con esta cita de Rumi, donde se nos dice que nuestra tarea no es estar buscando el amor allá afuera, sino encontrar todas las barreras dentro de nosotros que hemos construido contra él. Porque en un mundo donde se nos ha entrenado a mirar afuera, a quedar bien allá afuera, a encajar, a cumplir las reglas, a obedecer y a cuestionar muy poco, en una vida donde se nos recompensa por producir, por servir, por estar disponibles, por responder rápido o por la cantidad de seguidores y admiradores que tenemos, es muy complicado y complejo comenzar a autoobservarnos, a darnos el tiempo y el espacio y con mucho amor, paciencia y compasión en el proceso. Porque dejamos de mirarnos para cuando haya tiempo, para cuando los niños estén grandes, para cuando terminemos el proyecto o para cuando nos sintamos listos o para cuando las cosas se acomoden. Hasta que de verdad, créanme, un día te levantas de la cama y dices, ya basta. O bien llegue a tu vida un episodio que venga a romper las estructuras por completo. Y esto incluye enfermedades y la muerte o episodios de muerte muy cercanos. Entonces, claro, esto ya se convierte en la gran llamada de despertador que te avisa que alguien muy importante necesita de tu atención. Es la llamada del alma que ya no puede más con la terquedad de tu ego que no coopera. Es la alarma que ya no puedes darle posponer porque eres tú llamándote. Así que mi mensaje de hoy es que no importa en qué parte de la construcción estás mirando o cómo estás. Si hoy descubriste que tus cimientos no han sido revisados o que llevas años viviendo en piloto automático sin observarte, sin preguntarte, sin detenerte, que sepas que esto no es ni un fracaso ni un error. Al contrario, es el primer paso hacia la autoconciencia y este es un bellísimo momento. Si hoy tal vez te diste cuenta que muchas o algunas de tus paredes las han levantado otros y que en muchas cosas sientes que no eres quien dices ser o no eres quien vive esa vida que vives y que en el fondo mueres por vivir o hacer otras cosas, quiero que sepas que eso también tiene solución porque siempre, siempre, siempre se puede renacer. O si hoy te observaste como quien tiene cimientos y limitaciones o paredes, pero la puerta se sigue abriendo sin ton ni son y no está en tu control, que sigues cediendo, apechugando o doblándote en contra tuya, quiero que sepas que ese salto cuántico está más cerca de lo que te imaginas. Porque no estamos condenados a seguir viviendo desde el miedo a decepcionar. Eso ya quedó atrás. Es más, no estarías hasta este momento escuchándome. Elegirnos desde el autodeterminismo es un acto valiente, de amor puro e incondicional para nosotros y todos aquellos que nos rodean. Así que este episodio es mi punto de partida para la arquitectura del vínculo consciente, donde no hay un lugar perfecto al que llegar y donde tampoco existe la versión terminada, resuelta e iluminada de ti mismo que un día vas a alcanzar. La vida no es así. La perfección y la belleza no están en el destino, están en el camino, están en el proceso y en los vínculos es exactamente igual. Así que se trata de ir despertando, tomando lentes nuevos para observar, afinar la mira y construir, reconstruir, transformar o renovar con intención, honestidad, mucho amor, mucha paciencia y compasión con nuestro vínculo primordial. Es lo mínimo que te mereces. Y que sepamos que ese vínculo no se ha ido a ninguna parte, ha estado contigo desde tu creación y sigue esperándote a que lo tomes como la relación más importante y hermosa que puedes tener.
porque tú eres la única persona de la que no te puedes escapar, de la que no te puedes divorciar, a la que no puedes rechazar por más que lo intentes. Eres la única persona que ha estado ahí desde el día que llegaste y permanecerá hasta el día que te vayas. En cada decisión, en cada silencio, en cada momento de tu vida, estás tú. Y esta es también la invitación más profunda y más honesta que puedo ofrecerte hacia el vínculo primordial y ser, por fin, el arquitecto y dueño de tu propia vida y destino. Este episodio es con amor y bendiciones para que todos tus vínculos sean un espacio de verdad, conciencia y evolución para ti. Si te gusta este contenido, te pido que lo compartas y que te quedes conmigo para reflexionar, cuestionar y rediseñar juntos la forma en la que nos relacionamos. Yo soy Sandra Romero y profundamente agradezco que te hayas tomado el tiempo para escucharme y acompañarme en un capítulo más de Arquitectura del Vínculo Consciente. Puedes seguirme en Instagram como @Sandra_Romero_E o escribirme por correo electrónico a sandraromerofc@gmail.com.